La mayoría de gente no se queda fuera de una vivienda por la cuota, se queda fuera por otra cosa: la entrada, los impuestos y el dinero inicial que exige la operación. Y aquí está el problema, que mucha gente sí que podría pagar la cuota de la hipoteca, pero no tiene el ahorro previo para arrancar, y entonces empieza a buscar soluciones. Doble garantía, ayuda familiar, alquiler con opción a compra, préstamo personal. ¿Existen? Sí. ¿Encajan siempre? No. Y algunas, si las hacen mal, pues te pueden meter en un problema bastante serio. Así que hoy vamos a ver las 4 formas reales de financiar una vivienda sin entrada, con ejemplos, con números y con el riesgo de cada una. Y además os enseñaré cuándo una fórmula puede tener sentido y cuándo, aunque sobre el papel parezca buena, te puede dejar demasiado al límite. ¡Vamos allá! Y antes de hablar de fórmulas, lo primero es situarse bien. Como ya sabéis, todo aquí empieza por dos cosas: poner cera y pulir cera. Es decir, ingresos y ahorros. Los ingresos te marcan la cuota que podrías soportar y los ahorros te marcan si puedes arrancar la operación o no. Así que para que todo el mundo se sitúe rápido, nos encontramos en el Excel Puedo pedir una hipoteca, versión 4, y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero debería ir a archivo y después hacer una copia. Y estamos en la pestaña de hipoteca 100% más entrada. Y aquí tenemos que recordar o entender una cosa: cuando alguien dice no tengo ahorros para comprar la vivienda, normalmente está hablando de dos bloques. El primero, la parte del precio que no te financia el banco. Si te financian un 80, pues te falta el 20. Si te financian el 90, te falta el 10. Y si te financian el 95, te falta el 5. Y después nos faltaría el segundo bloque, esos impuestos y los gastos, el ITP, alias el impuesto de transmisiones patrimoniales, la notaría, el registro y la gestoría. Y aquí depende mucho de la comunidad autónoma. Hay comunidades como Madrid que parten del 10, Castilla y León que parte del 8, y luego que todo el mundo recuerde que en función, si es joven, si no tiene muchos ingresos, se podría coger alguna bonificación, que en algunos casos como en Cataluña, pues podría ser de la mitad. En vez de pagar el 10, pagarías el 5. Y por eso precisamente es tan importante tener un mínimo de educación financiera, para saber situarse. Y si os parece, vamos con este ejemplo rápido. Imaginar una vivienda de 150.000 euros. Imaginar una nómina o unos ingresos de 1.500 euros. Normalmente con 1.500 euros, pues muchas entidades te cogerán como mucho aproximadamente el ratio del 35%. Y aquí podríamos ver en este ejemplo, con una hipoteca del 90 sería una hipoteca de 135.000, y si hiciéramos una hipoteca a 30 años al 2,20 fijo, la cuota sería 512, con lo que estaríamos justitos, pero en principio podríamos comprar. Y en este caso concreto, pues tenemos un 10% que no nos financia el banco, que estaríamos hablando de 15.000 euros, y luego tendríamos otros 15.000 euros, en este caso suponiendo un ITP del 10% más los gastos derivados, que normalmente es un 1. Por lo tanto, lo que decíamos de los dos bloques, tenemos la parte que no nos financia el banco, en este caso 15.000 euros, más los impuestos que hace 31.500. ¿Que el banco nos financia el 80? Pues nos faltará un 20. Pues en este caso, en vez de 31.500 de entrada, necesitaríamos 46.500. 30 de la parte que no nos financian y el resto de los impuestos. Y en este caso concreto está claro que si pide menos hipoteca, pues en este caso la cuota de la hipoteca no va a subir. Si va a pedir menos, pues sube menos, y si antes lo podía pagar, pues ahora lo pagaría más holgado. Pero no hay duros a 4 pesetas. En este caso, insisto, necesitaría más entrada. Y normalmente este es el muro real, el dinero inicial que exige la operación, no la hipoteca. Por eso, antes de meternos en cada alternativa, todo el mundo tiene que entender bien qué intenta suplir: la entrada, los impuestos o ambas cosas, porque no todas las fórmulas sirven para lo mismo. Y una vez entendido esto, ahora sí vamos por las 4 formas reales que existen: la doble garantía hipotecaria, la ayuda familiar con un préstamo o la donación, el alquiler con opción a compra y una hipoteca más el préstamo personal. Y empezamos por la doble garantía, porque para mí es una de las fórmulas más serias cuando existe patrimonio detrás. Y aquí la idea es muy simple: si tú no tienes la entrada, pero tienes un familiar que tiene otro inmueble con margen o libre de cargas, pues el banco puede utilizar este segundo inmueble como garantía adicional. Y hago un pequeño matiz: cuando digo con margen, en el 99% de los casos estamos hablando de un inmueble sin cargas. ¿Por qué? Porque aunque tengas, por ejemplo, un inmueble valorado en 300.000 euros, si todavía tienes una carga pendiente de unos 10.000 euros con otro banco, pues lo normal es que la segunda entidad no quiera ponerse por detrás de esa deuda. Es decir, si esa hipoteca pendiente la tienes con Caixa y ahora quieres que Sabadell te coja ese inmueble como segunda garantía, pues lo más habitual es que no se meta detrás. Por eso cuando hablamos de doble garantía de verdad, lo más habitual es que estemos hablando de un inmueble sin hipoteca y totalmente libre de cargas. Y disculpad que quiero hacer otro matiz importante, que no confundamos esto con el aval, que lo explicaremos mejor al final. Aquí no estamos hablando de reforzar los ingresos, estamos hablando en todo caso de reforzar las garantías o esa entrada. Es decir, que el banco ya no solo se queda con la vivienda que compras, se apoya también en otro inmueble, y eso puede hacer viable una operación que con una sola garantía no saldría. Y vamos a verlo con otro ejemplo rápido. En este caso nos iríamos a la pestaña de doble garantía. Imaginad que queréis comprar una primera vivienda de 200.000 euros. Si el banco solo te financia el 80%, pues te dejaría 160.000. Esto significa que te falta para la entrada 40.000 euros. Y aquí nos vamos al segundo inmueble.
Supongamos que tenemos una vivienda de nuestra propiedad o de un tercero, valorada en 125.000 euros y suponiendo que no tiene cargas. Si el banco sobre esa segunda vivienda también está dispuesto a respetar ese 80%, pues estaríamos hablando que de estos 125.000 euros nos deja el 80%, pues tendríamos un valor utilizable de 100.000. Con lo cual, si nosotros necesitábamos 40.000 euros y podemos hipotecar hasta 100.000 euros del segundo inmueble, pues en principio nos sobraría margen. Y aquí veis, por ejemplo, pues que nos sobrarían 60.000 euros. Negativo significa que te sobra y positivo significa que aún faltaría. Ahora bien, ojo, ojito, porque aún nos faltaría esa entrada, esos impuestos con los gastos. Y en este ejemplo, pues he calculado un 10% más 1.500 del importe de compra-venta, con lo que vemos que nos faltarían 21.500 más. Y aún así, como podéis ver más abajo, pues habría margen total. Es decir, que en este caso concreto, la doble garantía sí podría ayudarme a cubrir no solo la entrada, sino también a absorber parte de los impuestos y de esa entrada. Por supuesto, siempre que el banco lo quiera estructurar así. Porque aquí viene otro detalle importante. Esto no significa que todos los bancos lo hagan igual, porque puede ser que una entidad al inmueble que tú compras le dé un 80 y al segundo inmueble pues le dé un peso, un valor del 70 o el 60 o que directamente quiera ser mucho más conservadora. Por eso aquí tampoco es que sea barra libre, dependerá de cómo valore ambos bancos esos inmuebles, de qué porcentaje o de qué carga tenga sobre cada uno de ellos y del ratio de evolución del titular. Porque claro, no hay duros a 4 pesetas. Aquí estábamos hablando que con menos hipoteca pues podías pagar más holgadamente la cuota, pero imagínate que efectivamente puedes conseguir una hipoteca al 100%. Ya no entro si tienes que pagar esos gastos de bolsillo financiados. Lo que está claro que esta hipoteca al financiar más, pues en este caso concreto ya estarías pasando el ratio del 35% de devolución. Y otra cosa importante, habitualmente incluso con esta doble garantía los bancos tienden a financiar solo el inmueble, aunque puede haber casos concretos donde por política comercial o por apetito al riesgo lleven también a financiar los impuestos. No es lo habitual de toda la vida, pero tampoco podemos hablar de absolutos, porque ya sabéis que en banca cada entidad tiene su política, cada momento del mercado cambia y cada operación tiene su propio binomio de rentabilidad-riesgo. Así que resumiendo, la doble garantía sirve para suplir una falta de entrada o reforzar la estructura de la operación, pero exige patrimonio detrás. Y si la operación sale mal, pues no solo responde la vivienda que compras, también queda afectado el segundo inmueble. Y si queréis profundizar más en cómo funciona la doble garantía, os dejo un vídeo por aquí específico del canal donde lo explicamos con más calma. Y aquí aprovecho para recordaros que todas estas fórmulas existen, sí, pero que una cosa es entender la teoría en YouTube y otra muy distinta es ver si vuestra operación concreta encaja de verdad. Porque luego entra todo lo que en un vídeo general no se ve, el valor de compra, la tasación, los ingresos, las deudas, la estructura familiar, la entidad que mejor encaja y el porcentaje real de financiación que se puede defender. Así que si ya tenéis una oferta encima de la mesa o todavía si estáis intentando ver qué vivienda os podéis permitir, pues nos la podéis pasar y vemos si tiene sentido, si se puede mejorar o si directamente hay que replantearla. Y también os recuerdo algo importante, si no conseguimos una oferta con las condiciones pactadas, pues no pagáis el servicio. Os dejo el formulario y todos los detalles en la descripción del vídeo. Y la segunda vía real es la ayuda familiar, que aquí realmente hay dos caminos distintos, préstamo entre familiares o donación. Y no es lo mismo. Préstamo entre familiares puede ser muy buena opción porque en principio no tiene un sobrecoste financiero, puedes pactar la devolución y además no parece en CIRBE como un préstamo bancario. Ahora bien, eso no significa que mágicamente desaparezca, porque si tú tienes que devolver una cuota al familiar, esa cuota existe. Y si el banco la detecta o tú la declaras o sale reflejada, lo normal es que también la tenga en cuenta. Y si queréis ampliar información, os dejo por aquí un vídeo del canal donde tratamos el tema con más calma y detalle. Y ahora seguimos con la donación, que esto ya es otra historia, porque aquí el dinero no se devuelve, aquí hablamos de que un familiar te entrega un dinero y punto. ¿Cuál es la diferencia respecto al préstamo entre familiares? Que en la donación normalmente va a tener un coste en impuestos, es decir, un peaje fiscal, y que dependerá de la comunidad autónoma, del parentesco y de las bonificaciones que existan en tu caso. En cambio, en el préstamo familiar, aunque luego tengas que devolver una cuota, te puedes adaptar mucho más a tus necesidades. Puedes pactar esa devolución, puedes darte más margen, estructurarlo mejor y hacerlo de una forma bastante más flexible. Ahora bien, la donación tampoco se puede hacer de cualquier manera, no es hacer una transferencia y ya está. Para importes pequeños, bueno, la realidad puede ser una, pero cuando ya hablamos de 20.000, 30.000 o 40.000 euros, conviene dejarlo bien documentado y hacer la liquidación que toque. Así que para el vídeo de hoy la idea importante es esta. La ayuda familiar puede ser una de las mejores vías, sobre todo si la tienes, pero hay que estructurarla bien. Y si os parece interesante, podemos dedicar un vídeo específico a donaciones o a comparar este préstamo familiar versus donación para ver cuándo conviene una cosa, cuándo conviene la otra y cómo hacerlo correctamente. La tercera vía sería el alquiler con opción a compra. Y aquí no diría que haya humo, aquí diría que la fórmula es muy variable, porque he visto dos mundos completamente diferentes. Mundo 1, el más habitual. Te piden una prima inicial importante y entonces, claro, si ya te están pidiendo un 10 o un 20%, pues realmente tampoco te están resolviendo del todo el problema.
Y sigamos con el mundo 2 o casos mejores, donde aquí ya no te piden una prima elevada, es decir, te pueden permitir que el propio alquiler vaya construyendo esa futura entrada, y aquí sí que puede tener bastante sentido. Ejemplo rápido, vivienda de 150.000 euros. Supongamos que entre entrada e impuestos necesitas un 20%, unos 30.000. Por ejemplo, pues porque te hacen la hipoteca al 90% y además tienes que cubrir esos impuestos del 10%. Si te hacen un alquiler con opción a compra a 36 meses y de verdad te respetan todo ese importe como acumulación de entrada, pues podríamos hablar de una cuota mensual de 833 euros al mes. Traducido, pues que al cabo de 3 años, sin tener un ahorro previo desde el principio, habrías ido construyendo esta entrada durante el propio alquiler y eso te permitiría llegar mucho mejor a la hipoteca. No es una tontería, pero tampoco es magia, porque dependerá de cuánto pagas, cuánto te respetan, cuánto tiempo tienes y qué condiciones hay finalmente si no compras. Así que para mí esta opción existe, pero para ser buena o mala pues depende muchísimo más del contrato que de la teoría. Y si queréis profundizar más, os dejo por aquí un vídeo práctico del canal donde explico esta fórmula con más detalle. Y dejamos para el final la operativa más delicada, hipoteca por un lado y préstamo personal por el otro. ¿Existe? Sí. ¿Se hace? Sí. ¿Exige más cuidado? También. Porque aquí ya no estamos montando solo una hipoteca, estamos montando una operación donde vas a tener que soportar 2 cuotas. Y aquí, si os parece, vayamos al Excel, que si no, cuesta de entender. Y vamos a seguir con el mismo ejemplo del inmueble de 150.000 euros. Supongamos que en este caso te hacen una hipoteca al 90, por lo tanto no te financian el 10. Supongamos pues, que esta persona, por la edad o lo que sea, no se puede acoger la bonificación y es otro 10. Lo que hemos comentado al inicio, necesitas una entrada de 31.500 euros. Por el lado de los impuestos, 16.500 y por el lado que no te financia el banco, 15.000. Y ahora supongamos que esta persona tiene unos ahorros de 10.000 euros. Si seguimos bajando, aquí poniendo su nómina a razón del 35, veríamos si puede pagar la hipoteca o no. Y si bajamos un poquito más, pues veríamos el tema del préstamo. Entrada total, 31.500. Ahorros, en este caso concreto hipotético, que supongamos que tenga 10. Pues ¿qué necesita o qué le falta para poder hacer esta entrada? Pues 21.500 euros. Y aquí viene el siguiente paso o el paso más importante. Esta persona cobraba 1.500 euros. Su ratio máximo orientativo eran 525 euros. En este caso, la hipoteca salía de 512. Y vemos que el préstamo personal, suponiendo un 7% a 7 años, le saldría una cuota de 324. Si sumamos la cuota de la hipoteca más el préstamo, le quedaría una cuota total de 837 euros. Y claro, si tú ibas al límite orientativo de 525 y la diferencia es de más de 300 euros, pues no cuadra. Y esto es justo lo más importante de este bloque. ¿Que la fórmula existe? Sí, pero en este caso concreto, pues no sería viable, ni a ojos del banco, ni a ojos de la vida real de esa persona. Porque una cosa es hacer un esfuerzo, y otra muy distinta es meterte en una operación que ya nace forzada. Aquí puede haber otros casos, por supuesto, con más sueldo, con más ahorro previo, con una vivienda más barata o con una necesidad puntual de financiación mucho más pequeña. Y entonces sí que se le podría dar una vuelta, pero en este ejemplo concreto sirve precisamente para entender cuándo no se debería hacer. Y adicionalmente, a los bancos normalmente no les gusta ver cómo complementas una hipoteca con otra financiación para cubrir la entrada o los impuestos, ya sea por dotaciones, por riesgo o porque entienden que la operación ya va mucho más al límite. Así que sí, existe, pero de las 4 para mí es la que exige mucho más cuidado. Y además hay otra cosa que no se le olvida a nadie, que aunque el préstamo personal sea temporal y no dure toda la vida como la hipoteca, 7 años no son 2 días. Y si queréis profundizar más en esta fórmula, os dejo también por aquí uno de los vídeos del canal donde lo explicamos con más detalles y ejemplos. Y aquí sí que quiero dejar un bonus rápido porque se confunde la gente muchísimo. No confundáis aval con garantía hipotecaria. Una cosa es que te falte entrada y ahí puedes reforzar la operación con la segunda garantía inmobiliaria. Y otra muy distinta es que tú vayas justo de ratio de devolución. Pongamos un ejemplo. Si tú estás en un ratio de endeudamiento del 30 al 35, pero uno de los titulares pues tiene un contrato en periodo de prueba, ingresos discontinuos, una estabilidad más floja, pues ahí puede entrar ese avalista o aval. ¿Por qué o para qué? No para regalarte la entrada, sino para reforzar que ese flujo de devolución quede garantizado. Es decir, la doble garantía refuerza la estructura y las garantías reales y el aval refuerza la devolución. Y son dos conceptos distintos, y si luego los mezclamos, pues la gente no se sitúa bien. Sí, hay fórmulas para financiar una vivienda sin entrada, pero ninguna sustituye una verdad básica. Si la operación te deja sin margen o demasiado al límite, el problema no era la entrada, era toda la estructura. Y por eso antes de comprar no basta con preguntarte ¿me la conceden? La pregunta buena es ¿podré soportar bien la cuota después? Y si estáis justo en un punto de vale, ya sé que hay opciones, pero no sé cuál encaja de verdad en mi caso, pues os dejo abajo toda la información de nuestro servicio de broker hipotecario por si queréis que estudiemos vuestra operación con números reales. Y ahora os pregunto, ¿qué queréis ver en el próximo vídeo? ¿Doble garantía paso a paso? ¿Donación versus préstamo entre familiares? ¿O que profundicemos en la tasación cuando hablamos del 90, 95, 100%? Os leo en comentarios.
Y si este tipo de vídeo contenido os gusta, os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si aún no lo estáis, pero suscribiros, que ya llegamos a los 200.000, y que lo compartáis con aquel que le pueda ayudar. Que nos vemos muy pronto, con más y mejor.